Muy felices de poder con ustedes conversar sobre estos temas de los cuales hemos tenido la experiencia necesaria para recaudar las recomendaciones más importantes y por ahí cuáles son los pain points de este tema, ¿no? Por cómo manejamos el proceso y la experiencia que tenemos en estos procesos también, ¿no? De hecho, vamos a venir a hablar sobre la gestión de emociones en una entrevista laboral. Rosana y yo trabajamos en el área de Talent Acquisition del Banco Scotiabank, en la adquisición de talento o el área de selección. De hecho, yo ya llevo trabajando 3 años con ellos y también soy psicoterapeuta gestal. Entonces, por ahí que este tema me va súper bien. Entonces, Sheila, ¿me ayudas pasando, por favor? Bueno, es Ana te ayudando. Ok, Ana. Bueno, primero contarles un poquito de quiénes somos. De hecho, somos Scotiabank Perú. Recuerden que nosotros somos una empresa corporativa, ¿no? No solo está Scotiabank, está Scotia Contacto, está Credit Scotia, está Profuturo. Ahora último estamos con la Caja Cencosud, ¿no? Somos una empresa grande en el cual tenemos línea de carrera en todas las empresas y la idea es poder seguir creciendo, ¿no? Nosotros tenemos presencia en más de 50 países. Como saben, nuestra casa matriz está en Canadá y tenemos mucho contacto internacional también. Tenemos también más de 4 millones de clientes y más de 300 agencias a nivel nacional, ¿no? Estamos en todas partes del Perú, entonces por eso que la selección de personal también se hace más importante, ¿no? Y más enriquecedora porque conocer distintas culturas de distintos departamentos también va a ser súper enriquecedor para el área. Nosotros contamos con más de 10.000 colaboradores que se unen a nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura ganadora, una cultura win, ¿no? Un poco de la fórmula de esta cultura es que nos manejamos con una actitud ganadora y también orientados al cumplimiento de objetivos, ¿no? Entonces, trabajamos en base a ello y somos como mejores empresas para trabajar en el país. Ana, ¿me ayuda? Pasando la diapo, por favor. Perfecto. Les queríamos primero mostrar cuáles son los valores que nosotros tenemos como empresa. No sé si podemos ir al anterior, ¿no? De hecho, toda cultura se maneja en base a también. Los valores del respeto son la integridad, son la pasión y la responsabilidad. Todos estos valores nosotros los vivimos con mismo, ¿no? Al ser una empresa, trabajamos con integridad en todos nuestros procesos, desde el inicio a fin, ¿no? Trabajamos con respeto, valorando cada voz. De hecho, tenemos una cultura muy horizontal en el cual tú puedes estar al costado de tu jefe directo, de tu gerente directo, participar de reuniones en el cual sientas que tu voz sea reconocida. Eso es muy importante con nosotros. Trabajamos también con mucha pasión, no solo en el área administrativa, sino también en las agencias. De hecho, en las agencias se vive más este valor porque es el valor que queremos darle a nuestros clientes también. Y por último, evidentemente, la responsabilidad que nos caracteriza, ¿no? Justo como les había comentado, todo esto lo trabajamos con mucho optimismo. ¿Si me pueden ayudar, por favor? De hecho, debido a la pandemia, las acciones que ha tomado el banco frente al COVID-19, ¿no? Es comprometerse básicamente con la protección de los empleados y de los clientes, ¿no? Como ya habrán podido ver si es que han tenido la oportunidad de acercarse a una de nuestras agencias, cumplimos con todos los protocolos que se piden. Por ahí han habido cierres de algunas agencias para cuidar el número o el aforo de las agencias que teníamos, ¿no? En la presencia de distintas agencias también, ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante también para nosotros. Evidentemente, tenemos monitoreos a través de cámaras de seguridad, tenemos también lo que son las cuarentenas para los equipos si es que alguien de repente pudiese haber contraído el virus, ¿no? Entonces, tenemos todas estas acciones que hemos venido tomando. Como ya saben, también estamos con el plan de Reactiva Perú, los bonos, comprometidos siempre con dar el mejor servicio, no solo a los clientes, sino también a nuestro personal, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco lo que nos ha ayudado y lo que de repente nos ha dado este backup para poder continuar en esta etapa tan complicada que nos ha tocado vivir a todos.
¿no? Por ello, uno de los mayores propósitos, que ya lo teníamos, ¿no? Pero ahora ha venido con más fuerza, es por nosotros, ¿no? Por nosotros, por nuestro futuro, por el futuro de nuestros clientes. De hecho, ese es el propósito del banco y el propósito por el cual nosotros trabajamos en todo lo que hacemos día a día, ¿no? Ana, no sé si me puedes ayudar pasando la diapositiva. Ese es nuestro propósito, siempre lo utilizamos en todos los comunicados que tenemos, porque estamos muy comprometidos, como le decía, con el futuro, no solo de los clientes, sino también dentro de los colaboradores y con todo el país en general, ¿no? Justo hoy día veníamos a hablarles de algo muy importante como son la gestión de emociones, ¿no? Pero primero mostrarles un poquito quiénes somos también como área. Nosotros somos el área de Talent Acquisition o adquisición del talento, ¿no? Somos muy conocidos por reclutar, por seleccionar personal, pero nuestras funciones van mucho más allá de eso. Por eso, Ana, no sé si me ayudas pasando la diapositiva, por favor. Lo que hacemos en sí es primero identificar el talento. ¿Cómo lo identificamos? Estando mucho más cerca de ustedes. Nosotros también tenemos otras técnicas, por ejemplo, el hunting, ¿no? Por eso es mucho mejor que de repente tú tengas tu perfil de LinkedIn actualizado, ¿no? Para que de repente nosotros por ahí te podamos buscar. Otra cosa que hacemos, Ana, sí, le puedes ir dando clic porque está como con esa, gracias. Lo que hacemos también es atraer el talento, generando la mejor propuesta de valor del mercado. Como ustedes saben, y como ya lo había mencionado, somos una de las mejores empresas para trabajar y somos muy reconocidos por vivir una cultura donde somos bienvenidos todos. Entonces, atraemos de esa manera, atraemos participando en charlas, participando en iniciativas que hagan más atractiva nuestra oferta y quieran ustedes ser parte de nosotros también. Dentro del área de talent, nosotros también preparamos. ¿Cómo? De hecho, estamos con el candidato de inicio a fin del proceso de selección. Esto quiere decir que no solo estamos en la entrevista o no solo estamos para el contacto, sino también te ayudamos y te asesoramos y te acompañamos, brindándote un feedback constante de cómo te fue la entrevista, cómo te puede ir en la próxima entrevista. También asesoramos al líder contratante para ver cuáles son las preguntas claves que él debería hacer para este proceso y no solo como muchas veces a la experiencia. Un poco eso es lo que quería. ¿Cómo contactamos con ustedes? Algo muy importante que hemos venido viendo que se está haciendo es el networking. Muchas veces nos escriben de distintas áreas porque están interesados de conocer un área en el banco, ¿no? Por ejemplo, oye, Fiorella, quiero saber cómo se maneja el área de tecnología de la información en el banco. Entonces, lo que nosotros hacemos es conectarte con los líderes del área para que te puedan contar un poco de cómo manejan la cultura, de cómo manejan sus procesos y de cómo manejan un poco el día a día de esa área. Entonces, es muy importante que nos puedan contactar y nosotros hacemos esa conexión, ¿no? Que enriquecedora para ti, para tu crecimiento profesional. Ahora, no sé si podemos pasar, por favor, a la siguiente. De hecho, a lo que venimos, ¿no? Tenemos una pregunta. ¿Estás preparado para brillar en tu proceso y en tu entrevista laboral? De hecho, primero queríamos contarte un poco de qué significa la entrevista laboral para nosotros, ¿no? De todas maneras, es un proceso o la fase más importante del proceso de selección, porque es el momento donde te vas a dar a conocer. Vas a dar lo mejor de ti y va a ser el momento para que puedas brillar. Recuerda que las entrevistas no solo se dan con el analista de selección, sino también con el líder contratante. Por ello, va a ser muy importante que puedas ir preparado. Muchas veces, cuando escuchamos de repente la palabra entrevista laboral, justamente como decía Sheila, nos genera esta ansiedad, ¿no? Que es normal y, bueno, que se tiene que dar. Pero primero recordemos también qué es la ansiedad. La ansiedad viene a raíz de un pensamiento, de hipótesis, de supuestos, de la anticipación del problema más que el problema en sí. Por ejemplo, si yo sé que voy a pasar una entrevista de selección, de repente lo primero que puedo pensar es, uy, va a ser muy complicado las preguntas, no voy a saber cómo afrontar estas preguntas, no me van a seleccionar, va a haber alguien mejor que yo. Entonces, todos estos pensamientos van a hacer que aumenten mis niveles de ansiedad.
Pero ¿qué es importante en estos momentos? Recordar que la entrevista no es un examen. La entrevista, y es algo que me gustaría que se lo puedan memorizar para que vayan mucho más tranquilos a sus entrevistas, es una conversación sincera y formal sobre ti, sobre tu experiencia, sobre tus conocimientos, sobre cuáles son los aspectos que a ti te fortalecen como persona, cuáles han sido los mayores logros, ¿no? Por eso, desde ahí, tú ya tienes un plus para tener éxito en tu entrevista. ¿Por qué? Porque nadie se conoce mejor que tú. Entonces, para poder estar preparado para tu entrevista, es muy importante de repente hacer un checklist de todos estos aspectos tuyos para fluir en la entrevista, ¿no? Que sea una entrevista sincera y por sobre todo honesta. Eso también te va a permitir reducir los niveles de ansiedad. Evidentemente, nosotros siempre vamos a recomendar que te tomes un tiempo para prepararte, ya sea frente al espejo, ya sea frente a tu compañero, a tu mamá, a tu novio, ¿no? Que te haga preguntas o que busque preguntas en Google para que puedas ir practicando. Eso va a ser muy importante para reducir y ir más preparado o preparada. De todas maneras, te vamos a dar algunas recomendaciones de qué hacer antes, durante. Sigamos, por favor. Perfecto. Antes de la entrevista, te recomendamos que organices tu tiempo y responsabilidades en casa. Esto va a ser sumamente importante para poder evitar y controlar imprevistos, ¿no? Lo ideal es de repente poder tener 30 a 20 minutos libres antes de la entrevista para que puedas, ¿no? Llegar a tiempo, bueno, conectarte a tiempo, ahora que todo es virtual, conectarte a tiempo y poder estar tranquilo y dejar de atender algunas cosas para estar preparado. Es importante también y muy recomendable que te vistas para la ocasión. Ya muchas veces hay factores sorpresas dentro de la entrevista, entonces probablemente de repente te pidan, no sé, que te pares o te hagan una dinámica o inclusive imagínate que pase algo o algún imprevisto en casa y tengas que pararte y qué vergüenza estar con pijama abajo y bien formal arriba, ¿no? Entonces, muy importante estar listo. Igual esto te da una sensación de seguridad, por ahí que puedes reducir tus niveles de ansiedad y de estrés también. Otra cosa muy importante es organizar las responsabilidades que tienes en casa. Por ejemplo, si sabes que tienes una entrevista a las 5 de la tarde el lunes, avisar la fecha y hora exacta en casa o a las personas con las que vives. Así puedes evitar ruidos e interrupciones. Evidentemente es imposible controlar estos temas, pero sí es importante que de repente está pasando una emergencia, lo puedas comunicar a tu entrevistador, ¿no? De hecho, mantener la calma es súper importante en estas fallas, ¿no? Por ejemplo, el internet, por ejemplo, la vía, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Luego de ello, antes de la entrevista, es muy importante indagar sobre la empresa y revisar el puesto. De hecho, esto te permitirá estar más preparado y tener más seguridad. Muy aparte de ello, recuerda que al momento de que tú estás postulando, muchas veces lo que hacemos es postular a varias posiciones, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que conozcas a la empresa no solo por los reconocimientos que tiene, sino cuál es su cultura, cuáles son sus valores, cuáles son las iniciativas que van tomando. Algo que tienes que tener en cuenta es que la empresa también se tiene que acomodar a tu forma de pensar o tu forma de actuar. Esto te va a hacer sentir más tranquilo durante la entrevista. Obviamente, si quedas seleccionado, es como tu segundo hogar, ¿no? O tu segunda casa. Entonces va a ser muy importante que tú te sientas cómodo en el lugar en donde estás. Algo importante también es que puedas leer a detalle las funciones y los requisitos del perfil que piden, ¿no? Para ver qué tanto calzas tú, si te falta reforzar algo. Por ejemplo, si te piden, no sé, si te piden un nivel avanzado de SQL y tú lo tienes en intermedio, ¿no? Poder mencionarlo en la entrevista, poder mencionar que estás trabajando para tenerlo en avanzado, ¿no? Entonces, para estar más preparado. Igual esto te permite, ante cualquier duda, poder preguntar. Entonces va a ser muy importante. Por ahí te recomiendo que de repente al momento de antes de entrar, es un screenshot a las funciones o al aviso, ¿no? Para sacarte cualquier duda que tengas. Entonces, ahí fluyes, ¿no? En la entrevista. Igual si te toca la entrevista con el líder directo, es mucho más importante que tengas bien en cuenta las funciones, ¿no? Porque estas entrevistas suelen ser un poco más técnicas,
Entonces, si tienes en cuál es muchísimo más bravo. Algo importante que nosotros también recomendamos en base a la gestión de emociones es que realices ejercicios de respiración minutos antes de poder ingresar a la entrevista o conectarte a la entrevista. De hecho, está comprobado científicamente que respirar a conciencia reduce los niveles de estrés y ansiedad. Por eso hay un ejercicio que se llama el 4x4 de respiración. La idea es inhalar y exhalar por 4 segundos y hacer 4 repeticiones, ¿no? Si te tomas 3, 4 minutitos para poder hacer estas respiraciones, quizás puedas llegar con menos ansiedad y menos estrés a tu entrevista. También te recomendamos por ahí hacer ejercicios de estiramiento. Muchas veces la ansiedad lo que nos lleva es sentir nervios. ¿Y cómo lo demuestra el cuerpo cuando de repente nos tensionamos? O como hablábamos en un principio, movemos mucho las manos, ¿no? Entonces, este tema no verbal va a ser muy importante, ¿no? Relajarnos un poco, estirar el cuello. De hecho, ahora que la entrevista es virtual, va a ser más difícil conectar y transmitir, ¿no? Entonces, si tú estás tranquilo, relajado, va a ser mucho mejor y va a ser de repente más llevadero, ¿no? Vas a tener más confianza en ti mismo también. Entonces, eso va a ser muy importante. Ana, no sé si podemos pasar, por favor. Perfecto. Durante la entrevista, llegó el momento para brillar, llegó el momento de repente donde nuestro nivel de ansiedad está al 100%, pero con el previo que te he dado ha debido disminuir, ¿ya? Primero te recomiendo que organices tus ideas y brindes ejemplos. Para esto es muy importante la práctica previa, ¿sí? Recuerda que, y este es un secreto, los 3 más de una pregunta de selección van a ser acerca de tus funciones, de tu experiencia, tus fortalezas y tus debilidades, por así decirlo, ¿no? Entonces va a ser muy importante que tú realices este checklist que te contaba al inicio y que lo practiques. Cuando tú practicas, es como exponer en clase, ¿no? Cuando tú lo practicas sale mucho más chévere, por así decirlo, tu storytelling, ¿no? Entonces, ordenar tus ideas va a ser muy importante porque te va a permitir controlar tus pensamientos. Algo que me gustaría dejarles es que cuando nosotros sentimos estrés, ¿no? Es porque no podemos controlar algún factor externo también, ¿no? Entonces hay que tratar de mantener todo controlado durante la entrevista para evitar aumentar nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de estrés, que muchas veces vienen de la mano. Generar contacto visual con tu entrevistador va a ser muy importante. Si bien es cierto, ahora es virtual, va a ser muy importante que fijes tu mirada en la cara del entrevistador, que se note el interés que estás dando, ¿no? Esto te va a permitir sentirte más relajado, más en confianza, más cómodo con la otra persona. Trata de transmitir toda tu buena energía y toda tu buena actitud. Recuerda que es tu momento para brillar. Entonces, en este momento, si generas un buen rapport, como se dice, una buena empatía con tu entrevistador, puede ser que te sume puntos a favor. Aquí también viene el tema de la comunicación no verbal. Es muy importante mostrar una sonrisa sincera, ser honesto en tu entrevista. De repente, si hay movimiento de manos, vamos, dale con los movimientos de manos, pero tratemos de que no sea muy exagerado para de repente, como decíamos al principio con Sheila, no se confunda que de repente está muy nervioso, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. La idea, como te decía, es soltar un poco el cuerpo, bueno, el cuello ahora, bueno, es de manera virtual para sentirte más cómodo y también se te vea que estás tranquilo durante la entrevista, ¿no? Como te comentaba, la entrevista es una conversación sincera y formal sobre tus aspectos, sobre ti, sobre tu experiencia. Entonces deberías sentirte cómodo, ¿no? Porque no hay nadie que te conozca mejor que tú. Entonces es el momento de sacar toda tu artillería, por así decirlo, ¿no? Muchos me dicen, ay, Fiorella, pero es como si yo me estuviera vendiendo. Entonces, es el momento, ¿no? Es el momento de vendernos, no importa, es el momento de ordenar nuestras ideas, es el momento de validar todo el esfuerzo que hemos tenido, los reconocimientos que nos han brindado, es el momento de demostrarlo de esa manera, ¿no? Siempre y cuando manteniendo un orden lógico, una estructura, ¿no? Y tratando de mantener la calma. Luego de ello, también te recomendamos que preguntes y agradezcas. Esto genera mucha empatía e interés también. No te quedes con las dudas. Si quieres preguntar acerca de la revisión salarial, de las funciones, de quién sería mi jefe, haz todas las preguntas que se tengan que hacer.
imposible que el analista no te las pueda responder o no quiera respondértelas. De hecho, hay algunas preguntas que sí se van respondiendo mediante va pasando el proceso de selección, pero va a ser muy importante que no te quedes con la duda, porque también quedarse con la duda genera un cierto nivel de ansiedad, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Pasamos, por favor. Luego el después, ya viene la mejor parte de la entrevista, creo, ¿no? Mentira. De hecho, te recomendamos relajarte y reflexionar sobre tu entrevista. De hecho, esto te va a permitir hacer un autoanálisis, ¿no? Que te lleva a hacer un plan de acción futuro. Por ejemplo, si dentro de la entrevista reconociste que hubieron preguntas difíciles que no supiste responder, anotarlas, ¿no? Anota esas preguntas para que de repente la vayas trabajando en el día, para que de repente te lo lleves como tarea también, ¿no? Para que una próxima entrevista laboral ya la sepas de la A a la Z, ¿no? Ver un poco de repente, uy, de repente sí estuve un poco nerviosa y hice un movimiento exagerado con las manos, o de repente no estaba mirando frente a frente al entrevistador, de repente mi mirada estaba para un lado. Es muy importante hacer este autoanálisis porque nos ayuda a crecer poco a poco. Y no solo te recomiendo que lo hagas en una entrevista laboral, sino en tu día a día, ¿no? ¿Qué me salió bien? ¿Qué no me salió bien? Entonces, un poco que vamos anotando estos aspectos y nos ayuda un montón en nuestro desarrollo personal y, ¿por qué no, profesional? Luego de ello, comparte tu experiencia. Una forma de relajarnos y dejar de estar tensionados es compartir lo que nos ha pasado, ¿no? Contarle a alguien cómo te fue, poder decirle, mira, esta pregunta me fue difícil, pero creo que a la próxima lo puedo responder así. Igual cuando tú cuentas tu experiencia, recibes un feedback, ¿cierto? Entonces como que, oye, pero pudiste haber dicho esto, oye, pero tú eres, no sé, empática, ¿por qué no dijiste esto? ¿No? Entonces muchas veces contar las experiencias nos ayudan a conocernos desde otra perspectiva, ¿no? Entonces creo que eso va a ser muy importante para sentirnos mejor. Luego de ello, revisa tu correo o teléfono. De hecho, muchas veces nos ha pasado que pasa un día de la entrevista y ya nos están contactando como para saber, Fiorella, ¿qué tal? ¿Cómo me fue? ¿Cómo fue el proceso de selección? Ok, yo sé que estamos con muchas ganas de querer saber nuestros resultados, pero es importante saber que un proceso de selección dura de aproximadamente de una semana y media a 2 semanas y media, ¿no? Porque son distintos candidatos, son distintas fases del proceso, de repente hay pruebas técnicas que demoran un poco más, ¿no? Entonces es muy importante darte un tiempo, ¿no? Como te decía, relájate, tranquilo, valida la experiencia, ¿no? Y espera, yo creería que de 3 a 5 días a este correo. Es muy importante mantener la calma en estos momentos y no sé, si puedes después de una entrevista ver una serie, salir a caminar un rato, respirar, sería genial, ¿no? Pero yo sí te recomiendo que por ahí tengas un poco de calma y esperemos tranquilos. Obviamente, sí, para prevenir esto lo que podemos hacer es durante la entrevista hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tomar el proceso de selección? ¿Cuándo podría yo tener noticias sobre mis resultados? ¿No? Entonces ahí también nos da un margen de tiempo en el cual nosotros nos podríamos animar a preguntar sobre nuestros resultados. No te estoy diciendo que no lo hagas ni que está mal, sino que esperemos un tiempo prudencial, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a nosotros también a reducir estos niveles de ansiedad que nos genera el proceso de selección en sí. De hecho, todas las empresas están trabajando, bueno, hablo por Scotiabank, en la experiencia del candidato para tratar de que el proceso de selección, esta respuesta sea lo más corta posible, ¿no? O sea, más pegada a los tiempos, ¿no? Recuerden que también están los tiempos de los líderes directos, entonces por ahí que se va a hacer un poquito largo, por así decirlo, la idea es esperar tranquilos y con calma. ¿Puedes pasar, por favor? Listo. Aquí les dejamos los 5 Scotia Tips que les decía en un principio. Hemos llegado a conclusión de la experiencia que nosotros tenemos trabajando en el área de reclutamiento y selección, ¿no? 5 Scotia Tips. Yo te recomendaría que le tomes un screenshot, le tomes una foto, se los pases a tus amigos para que puedan asumir estas entrevistas y de repente reducir estos niveles de ansiedad, niveles de estrés que genera la entrevista. Primero, conoce temas.
como yo les venía diciendo, es muy importante realizar un checklist de mis aspectos. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Conócete un poquito más. Atrévete a escribirlo en un papel de repente. Atrévete a autoanalizarte, ¿no? Para que no nos sorprendan. De hecho, muchas veces en la entrevista, cuando hacemos esta pregunta, ¿no? De repente, ¿cuáles son los factores o los aspectos que te fortalecen? Nos sacan 5 competencias, ¿no? Pero luego cuando vamos a la pregunta de qué deberías mejorar, no hay respuesta, ¿no? Y todos siempre tenemos algo que mejorar. Entonces, por ello yo te recomiendo que lo anotes, lo apuntes o lo tengas pensado mientras estás a punto de dar la entrevista. Eso va a ser muy importante. Algo que te puede ayudar para reconocer y tenerlo en papel, por así decirlo, es realizar la herramienta FODA, ¿sí? Vas a poder chequear tus fortalezas, tus oportunidades, tus aspectos de mejora, tus debilidades. Con esta herramienta un poco que nos vamos dando cuenta en qué podemos compartir durante la entrevista, ¿sí? Y evidentemente tenerlo como tarea, ¿no? Para poder manejarlo y trabajarlo como un plan de desarrollo. Es muy importante trabajar en nosotros. Encuentra y prepara tu espacio. De hecho, es muy importante realizar también un listado de cosas para no tensionarnos o estresarnos durante la entrevista. Por ejemplo, cuál es la plataforma que voy a utilizar, probar la plataforma antes, si de repente tengo una buena señal de internet, qué tanta es mi buena iluminación, ¿no? Recomendamos que la iluminación sea muy buena o que al menos si puedes ponerte una lamparita que te alumbre la cara sería genial, ¿no? Si puede ser luz natural, mejor. La idea es poder tener todo preparado, todo listo para poder manejar tu nivel de estrés, ¿no? Recuerda que el estrés aparece cuando hay aspectos externos. Entonces, por ejemplo, imagínate que se vaya la luz, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo controlarlo? De repente es teniendo una lamparita de repuesto, ¿no? O de repente abrir mi aplicación en otro celular, en otra pantalla, ¿no? Tratar de tener las demás pantallas cerradas para concentrarte solo en esa entrevista. Ideal también que puedas mutear o silenciar tus notificaciones, porque muchas veces nos suelen distraer, especialmente si es que estamos en el celular, ¿no? No te preocupes por los distractores, la idea es concentrarte, la idea es poder estar tranquilo. Recuerda, y es el Scotia tip número 3, que la actitud es lo que cuenta. Lo que nosotros siempre decimos es que tú debes venir a la entrevista con actitud, actitud y actitud. Eso es lo que va a contar. Muchas veces, y esto es algo previo a las nuevas modalidades de procesos de selección, es que solo veían la experiencia y el conocimiento. Ahora va mucho más allá de eso. Queremos saber qué tanto te conoces, queremos saber qué tanto trabajas en ti, queremos saber cuál es tu actitud, qué tanto te interesa crecer personalmente con nosotros también, ¿no? De hecho, los nervios iniciales van a estar, pero van a pasar. ¿Ya? La idea es respirar profundo y romperla. Recuerda que el momento en el que tú te presentas a la entrevista y eres honesto y eres coherente con lo que dices, con lo que haces, se nota, ¿no? Entonces, eso te va a dar un plus muy importante dentro de tu entrevista. De hecho, algo que va a ser importante y lo voy a mencionar hasta el cansancio para que se nos quede grabado, es que nadie nos conoce mejor que nosotros, ¿no? Entonces, eso va a ser un plus muy importante porque simplemente vas a fluir en la entrevista. Solo que hay que organizar nuestras ideas y estructurarnos un poquito, eso va a ser importante. Para ello es muy importante también escuchar a tu entrevistador y evitar extenderte. Muchas veces los nervios nos suelen ganar o muchas veces contar cosas de nosotros hace que nos vayamos por las ramas, por así decirlo, ¿no? Tratemos de ser concisos, tratemos de dar ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Hay una pregunta, ¿cuáles han sido tus mayores logros, no? Ah, bueno, me reconocieron por ser la mejor vendedora. Pero ahí queda la respuesta, ¿no? Nos gustaría que nos puedas dar de repente algunos ejemplos, cómo es que te reconocieron, por qué te reconocieron, hasta cuál fue el reconocimiento que te dieron, ¿no? Tratar de ser bien precisos, ordenados y mantener una escucha activa. ¿Ya? Eso va a ser muy importante. Luego, y el último, pero no menos importante, es solicitar feedback.
Creo que es algo muy importante dentro del proceso de selección. Sea cual sea el resultado, recuerda que tu desarrollo solo depende de ti. Cuando tú solicitas feedback, te vas a dar cuenta de varias cosas que has podido hacer de repente con otra estrategia, o de repente cosas en las que sí la hiciste, tus puntos fuertes, ¿no? Entonces, solicitar feedback va a ser muy importante dentro del proceso de selección para que de repente, si en esta oportunidad imaginemos que no quedaste seleccionado, en la próxima entrevista con el feedback que te ha dado el analista de selección, ya puedas ir muchísimo más preparado. No solo pidas feedback en una entrevista de selección, sino también con tu profesora, con tu familia, ¿no? Porque eso te ayuda, como te decía en un principio, a potenciar tu perfil, que va a ser muy importante. Recuerda que la entrevista de selección no solo es para alcanzar tu puesto soñado, sino también para crecer personalmente dentro de una empresa.